Vamos a imaginar una fábrica de calcetines. En esta fábrica de calcetines no hay trabajadores operando las máquinas. Las máquinas producen por sí solas un montón de calcetines al día y nuestro trabajo de contabilidad es descubrir cuánto valor produce cada máquina. El jefe quiere saber cuánto aumenta su riqueza si se compra otras dos máquinas que producen calcetines sin necesidad de contratar empleados. La fábrica tiene 5 máquinas. Cada máquina produce 15 pares de calcetines por hora. Las máquinas trabajan 24 horas por día durante 360 días al año y los otros 5 días se usan para mantenimiento. En total, la fábrica produce 648,000 pares de calcetines al año. Cada par de calcetines se pueden vender en 100 pesos, entonces la fábrica tiene ventas anuales totales por un monto de 64,800,000 pesos. Entonces, si con 5 máquinas tiene ventas por 64,800,000 pesos, ¿cuánto aumenta la ganancia si en vez de 5 tuviera 2 máquinas más? Digamos, 7 máquinas. En total, cero. Y si tuviera 10 máquinas, cero. Y si tuviera 100 máquinas, cero. Pero ¿cómo puede darle 0 pesos de utilidad? El fabricante tiene una casa, un carro, una camioneta, una familia y 2 perros. Alguna ganancia debe de tener. Entonces, hay que hacer cuentas. Primero, esos calcetines no se producen del aire, esos calcetines necesitan materias primas, algodón, elastano, hilos, etcétera. De ahí le quitamos una parte, otra parte de electricidad, otra parte de consumibles, porque las agujas se rompen, hay que meterle aceite a la máquina, reemplazar las bandas, los engranes, ahí se va otra parte. Luego el empaque y etiqueta de los calcetines, el mantenimiento de la planta, las máquinas, la renta del local, los servicios, seguros, administración, logística y distribución, merma y defectos, y al final lo que resta es el costo mismo de la máquina. ¿Cómo sabemos entonces que ese es el costo de la máquina? Lo único que hicimos fue restar lo que quedaba para llegar a cero. Entonces, ¿no es deshonesto nomás restar lo que queda para que valide la teoría que yo quiero que valide? La respuesta es sí, pero no. Hay que tener en cuenta que estamos analizando un modelo, es decir, una situación que en la realidad no se puede dar. Entonces, sí es un truco, pero no es deshonesto. O sea, no es deshonesto porque lo podemos hacer y lo podemos hacer porque es un modelo. Según la escuela neoclásica de la economía, hay 3 factores de producción. Voy a utilizar esos factores para hacer el ejercicio porque son más ilustrativos. Los factores son la tierra, el trabajo y el capital. La tierra es todo lo que viene de la naturaleza, como la tierra, el aire, el agua, una veta de hierro en una montaña, el petróleo debajo de la tierra, etcétera. El trabajo es el trabajo humano y el capital son máquinas, herramientas, consumibles, etcétera. Todo lo que no es ni tierra ni trabajo. Entonces, primero la tierra. ¿La tierra produce valor? ¿Hace los productos más valiosos? No, no lo produce. Por ejemplo, una parcela de tierra que tiene vacas, pollos, granos y frutas. Todos esos pollos, vacas, granos y frutas tienen valor porque se pueden vender o intercambiar. Pero el hecho de que la tierra tenga un dueño o no tenga dueño o tenga muchos dueños no afecta para nada el valor de todos esos pollos. O sea, no sube ni baja ni un centavo el valor de las vacas. Si la tierra pertenece a un dueño o pertenece a otros dueños, eso no cambia el valor. Ahora, las máquinas. Las máquinas agregan valor a la producción. Eh, Vamos otra vez a la fábrica de calcetines. Vamos a imaginar 3 posibles escenarios. En el primero, la máquina cuesta más de lo que produce. En el segundo, la máquina cuesta menos de lo que produce. Y en el tercero, la máquina cuesta exactamente lo que produce. Supongamos que una máquina produjera 1 millón de pesos de valor en calcetines, pero esa máquina costara 1,500,000 pesos. Comprar esa máquina sería un mal negocio, porque comprar esa máquina sería una pérdida de medio millón. Ningún fabricante compraría esa máquina. Esa máquina nunca llegaría al mercado y ese escenario, por lo tanto, es imposible porque si una empresa la compra, esa empresa quiebra. Ahora, pensemos en el caso contrario. Esa máquina produce 1 millón de pesos de valor en calcetines y la máquina cuesta solamente 500,000 pesos. En ese caso, el fabricante sí compra la máquina. Compra la máquina pensando en recibir 500,000 pesos de valor
de pura ganancia. Pero no funciona así, porque igual como él compra esa máquina de calcetines, todos los demás fabricantes de calcetines compran esa misma máquina u otras de igual de productivas. Y como ahora hay el doble de calcetines, entonces cada par de calcetines es la mitad de valioso. Entonces, ese escenario también es imposible. Por eso, por descarte, el único escenario posible es que la máquina produzca exactamente el mismo valor que cuesta. Otra forma de verlo es, la teoría del valor trabajo nos dice que la única fuente de valor es el trabajo humano. Las máquinas no producen valor, la tierra no produce valor, la especulación no produce valor, las empresas no producen valor, la propiedad intelectual no produce valor. Solo única y exclusivamente el trabajo humano produce valor. Y si es el trabajo humano la única fuente de valor, entonces ¿cuánto valor produce el trabajo humano? Podemos imaginar a un zapatero y un sastre. Uno produce pantalones y el otro produce zapatos. Imagina que tú eres el sastre. Si tú fueras a comprar zapatos, ¿cuántos zapatos pedirías a cambio de un pantalón? Obviamente tú querrías intercambiar zapatos por pantalones siempre que el intercambio ambos dieran el mismo valor que el que reciben. Si las materias primas de ambos trabajos tuvieran el mismo costo, entonces tú querrías intercambiar una hora de trabajo de zapatos por una hora de trabajo de pantalones. Y si nos vamos hacia atrás, recorriendo el camino de las materias primas, todas las materias primas se intercambiaron de la misma manera. Los hilos, las suelas, las pieles, los tintes, todos se intercambiaron en intercambios del mismo valor. Entonces las mercancías son cúmulos de valor que se intercambian entre sí en intercambios iguales. Y como no sabes cuánto valor tiene una mercancía en particular, entonces más o menos calculas cuánto valor tiene una mercancía cuando haces la compra. Entonces, la teoría del valor trabajo, tal y como la postuló Marx, es que el valor de una mercancía es el trabajo humano socialmente necesario para producirla. ¿Por qué el valor viene del trabajo humano? ¿Por qué no lo producen las máquinas? Porque las máquinas no compran y no venden. Las máquinas son compradas y son vendidas. Dos máquinas del mismo modelo son igualmente valiosas e igualmente productivas. Son el comprador y el vendedor los que asignan valor a lo que compran y venden. Y como las máquinas no compran y no venden, entonces las máquinas no asignan valor y no lo pueden producir. El valor existe solamente en el mundo persona a persona, comprador-vendedor. El valor no existe en el mundo persona-mercancía. Como el valor de una mercancía es el trabajo socialmente necesario para producirla, entonces, si tú usas menos trabajo humano para producir una mercancía que el promedio de los competidores, tú estás produciendo más valor que el promedio de tu competencia. Si tú usas más trabajo humano que el promedio de la sociedad para producir esa mercancía, entonces tú sí estás produciendo valor, pero menos que el promedio de los competidores. Y entonces tú necesitas compensar esa deficiencia trabajando más horas, por ejemplo, o trabajando más intensamente. Y bueno, entonces, ¿de dónde salen la casa, el carro, la camioneta y el perro del fabricante de calcetines? Podemos pensar que saca 8 millones de plusvalía de sus trabajadores al año, porque no existen máquinas que saquen calcetines, los empaquen en cajas, carguen su hilo, etcétera. Se den mantenimiento. Forzosamente necesitan trabajadores y de entre todos sus trabajadores saca 8 millones al año. Luego, el valor de la marca y marketing, patentes, propiedad intelectual, canal de distribución propio, arbitraje geográfico de insumos, renta diferencial del suelo, información asimétrica, subsidios y exenciones fiscales, externalidades no pagadas, etcétera. En total, 24 millones de pesos. Si se dan cuenta aquí, lo único que produce valor es el trabajo humano. Es lo único que le da valor a la empresa, como ya lo habíamos dicho antes, y todo lo demás no contiene valor. ¿Cuánto valor le agrega a los calcetines la marca, por ejemplo? Ningún valor. Los calcetines son igual de valiosos con y sin marca. Hay una foto de Belinda, por ejemplo, no sé si la han visto, donde tiene muchas bolsas de marca y entre todas cuestan, creo que más de 2 millones de pesos. Si una de tus amigas o familiares te llegara con que compró una bolsa de 200,000 pesos, pues, ¿qué le dirías? ¿Le dirías que compró una bolsa muy valiosa o le dirías que acaba de cometer un error? Porque la verdad es algo preocupante.
Tú la ves y dices: "Oye, ¿por qué compraste eso? ¿Te sientes triste? ¿Te puede ayudar en algo?". Entonces, obviamente, el valor y el precio pueden estar muy distanciados. Esos conceptos que no son trabajo humano y no le agregan valor, no son fuente de valor. Y ahí viene también otro concepto, el concepto de renta. La renta es el ingreso que obtienes sin producir. Por ejemplo, los dueños de la tierra reciben dinero por concepto de renta y no tienen que producir nada para recibir ese dinero. Simplemente reciben valor de quien sí produce. La plusvalía también es otra renta. Por eso las rentas no solo no son fuente de valor, sino que además lo sacan de quien sí lo produce, de los trabajadores. Y así como hay ganancias que no son productivas, también hay gastos que no son productivos. Por ejemplo, en una empresa la gerencia y la administración no producen valor. Entre más gerentes tengas en tu empresa, más gastos improductivos tienes. La seguridad privada, los asesores legales y contables, cabildeo y relaciones gubernamentales, comisiones a intermediarios, cumplimiento de normativas y auditorías, e incluso gastos fuera de la ley. Una de las razones por las que México es tan improductivo son los pagos fuera de la ley. Las empresas mexicanas tienen que competir contra empresas que no tienen que hacer esos gastos. No es que los mexicanos trabajemos menos horas o que trabajemos menos intensamente, es que mucho de lo que producimos se va en gastos improductivos. Y luego ves en la calle a gente escuchando corridos tumbados, sintiéndose ganadores, sin entender que ellos son las víctimas. Aunque no les hagan ningún daño, el hecho de que el valor se vaya al crimen en forma de renta los hace víctimas. Entonces tenemos a los costos productivos que vienen por producir y tenemos a los costos improductivos. Algunos de esos costos no son inútiles, son necesarios, pero no son productivos, como los gastos administrativos. Otros sí son inútiles. Por ejemplo, las rentas son costos improductivos inútiles. Ya quieres que tu país sea más productivo, entonces corta los costos inútiles rentistas. Por eso los oligarcas son como un cáncer por toda la renta que expropian.